Ahora, seguidamente entra el turno de Blanca. Muchísimos de vosotros la conoceréis, puesto que seréis pacientes suyos, y nos hablará del tema concretamente en la zona, en el hospital de Montilla y tal, ¿vale? Bueno, perdonad los problemas técnicos. Lo primero, bueno, agradecer a Paco que me haya invitado y sobre todo pues, agradecer la organización de estas jornadas, que yo creo que a todos nos viene muy bien, a nosotros también. ¿Qué es? Perdona. Yo no le he dado nada, ¿eh? Y entonces, pues eso, que de aquí la verdad es que vamos a salir todos con mejor información de la que teníamos hasta ahora. Bueno, yo os voy a hablar concretamente de la parte médica, que es la que a nosotros nos corresponde, ¿vale? Nosotros trabajamos en el hospital yo trabajo en el hospital de Montilla, soy neumóloga en el hospital de Montilla. Yo creo que muchos de los que estáis aquí pues habéis pasado al menos en alguna ocasión por el hospital de Montilla, ¿vale? El hospital de Montilla se abrió en el año 2004, allí estamos dos neumólogos, yo que soy Blanca Hortal y Juan María Rubio, que está aquí también con nosotros. Cubre una población de 62.000 habitantes y una serie de municipios que son Aguilar de la Frontera, Fernández Núñez, Montalbán, Montemayor, Montilla y La Rambla, ¿vale? Bueno, Montemayor es una población que más o menos tiene unos 3.500 habitantes y que pertenece al hospital de Montilla. Entonces yo voy a contar un poco la historia de cómo surgió este problema para nosotros, ¿vale? Porque deciros que nosotros pues ya tenemos una edad, nos formamos más o menos en los años 90, a principios de los años 2000, y entonces la silicosis para nosotros pues era simplemente, pues, conocíamos que era una enfermedad profesional, conocíamos que formaba parte de las neumoconiosis, que son las enfermedades por inhalación de polvo inorgánicos, que producía una fibrosis pulmonar con unos nodulitos y que además tenía unas adenopatías que entonces se llamaban cáscaras de huevo. Y para nosotros era una enfermedad que afectaba fundamentalmente a mineros, cuando nosotros hicimos la residencia y nos formamos, ¿vale? Entonces, para nosotros la silicosis era esto, o sea, afectaba a este tipo de personas, a mineros que trabajaban en túneles, tenían una radiografía de tórax compatible, pero incluso además deciros que, por ejemplo, esto es un periódico de Asturias del año 2007, en el que se ve pues, que Asturias no registró ni un solo caso de silicosis entre los mineros en activo durante el último año. Es decir, no solo era una enfermedad que a nosotros pues, prácticamente no habíamos visto durante nuestra formación, sino que además considerábamos que era una enfermedad que estaba en declive, o sea que cada vez se estaban produciendo menos casos en las zonas donde tradicionalmente esto había sido un problema, ¿no? Pero ¿qué es lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo? Bueno, que esto ya lo ha explicado un poquito Carmen, ¿vale? Que a partir de los años 90 pues, se generaliza el uso de la piedra artificial con los conglomerados artificiales de sílice y que la característica fundamental de este producto pues es esto, ¿vale? Que mientras que el mármol tenía un 5% de sílice, el granito un 30%, pues los aglomerados de cuarzo pueden ir desde un 70% a un 95% y empiezan a aparecer los problemas. A partir del año 2010 se publican los primeros casos de silicosis asociados a la manipulación de este tipo de piedra artificial, ¿vale? Y, por ejemplo, Archivos de Bronconeumología es la revista básica para nosotros, para los neumólogos a nivel español, ¿vale? Y aquí, pues en el año 2010 se empiezan a realizar publicaciones de casos, pues en este caso 4 casos de silicosis en personas trabajadoras expuestas a este nuevo material. Bueno, empiezan a surgir más artículos, ¿no? Y se ve que existe un nuevo perfil de afectados, que esto, bueno, surge a raíz de un brote que se produce en el año 2009 en Chiclana. Aquí está Antonio León, que fue una cabeza en esa investigación, ¿no? Aparece un brote de trabajadores que trabajaban con este material y entonces pues allí en Cádiz se empieza a hacer una búsqueda activa de casos, es decir, empiezan pues con los servicios de prevención tal y empiezan a salir muchos casos, de manera que se ve que existe un nuevo perfil de enfermos, de pacientes, que son pacientes que son más jóvenes, que tienen un periodo de exposición más corto y que además produce silicosis aceleradas, ¿no? Bueno, a partir del año 2007 se crea el CEPROS, ¿no? Que es una aplicación informática en la que tienen que ir registrados los pacientes que tienen una enfermedad profesional y pues, en el año 2007 pues, en Andalucía había 2, o sea que imagínate los que habíamos visto Juan María y yo, de esos 2 no viajamos ninguno, por supuesto, ¿no? Y ya en el año 2019 pues hay 418 pacientes afectados por una enfermedad profesional, de los cuales el 62% eran por corte, tallado y acabado de la piedra, o sea que la gran mayoría de las enfermedades profesionales que se están describiendo últimamente están relacionados con este sector.
Entonces, esta es otra publicación, ¿vale? Que la hizo Alfredo Menéndez y Caroline Cabín en el año 2021, en el que se ve que en el quinquenio del 2015 al 2019 se produce un incremento de un 1.223% respecto al quinquenio anterior de personas a los que el INS los considera que ha tenido una enfermedad profesional, una silicosis, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros? Pues nosotros de todo esto poco sabíamos, ¿vale? A nosotros esto nos vino como un tsunami allí al Hospital de Montilla. De pronto, a partir del año 2011, empezamos a ver casos en los que eran pacientes que aparecían pues, con unas radiografías de tórax muy patológicas, con patrones micronodulares, con adenopatías grandes, ¿vale? Con, bueno, pues eso, con patrón micronodular arriba. Incluso pues tenemos una sola mujer, ¿vale? Con sus granulomas calcificados, ¿vale? Total, le empezamos a hacer TAC a esos pacientes y empezamos a ver pues imágenes radiológicas que la verdad es que nosotros pues no habíamos visto previamente, ¿no? Ni en nuestra formación ni en nada, ¿no? Este tipo de TAC, ¿vale? Y entonces en aquel momento eran pacientes que acudían al Hospital de Montilla pues por otra razón, o sea, eran pacientes que iban a urgencias y resulta que tenían pues una infección respiratoria y se le hacía una radiografía y aparecía esto, ¿no? O pacientes que, por ejemplo, de esos tenemos varios, que se trataron de una tuberculosis y que entonces, a pesar del tratamiento de la tuberculosis, no mejoraba la radiografía de tórax y entonces nos lo derivaron a nuestra consulta. O pacientes asmáticos que venían a la consulta y entonces pues tenían este tipo de radiografías, ¿vale? Nosotros ya digo que no hicimos una búsqueda activa de casos, pero sí que nos implicó una búsqueda activa de por qué se estaba produciendo eso, porque realmente era un tema tan desconocido que teníamos que preguntar realmente a qué se dedicaban esos pacientes, porque era una cosa que ni siquiera cuando iban a urgencias porque tenían una infección, pues no se les ocurría decir ni a nosotros preguntar a qué se dedicaban y si eran marmolistas o no eran marmolistas. O sea que sí que hubo que hacer pues una búsqueda activa de casos en el sentido de, mira, ¿a qué te dedicas? Y entonces empezamos a darnos cuenta de que había pues, un punto en común en todos ellos, ¿no? A estos pacientes, pues ya os digo, le hacíamos radiografía de tórax, le hacíamos TAC y claro, como estábamos en un primer momento en el que estábamos pues, un poco despistados, pues muchos de ellos se llevaron su broncoscopia y algunos incluso pues, una biopsia pulmonar abierta para saber qué es lo que tenían, ¿no? Y entonces empezamos a encontrar pues esto, que había una agrupación de casos, ¿vale? Sí que es verdad que nosotros desde casi el principio, diríamos que yo creo que a partir del año 2012-2013, ¿no? Empezamos a hacer siempre la declaración obligatoria de sospecha de enfermedad profesional. ¿Por qué la hicimos? Pues no sé, pensábamos que eso era algo que había que hacer y que lo hacía todo el mundo. Después, por lo visto, es una cosa que no está tan generalizada, pero nosotros, todos los casos que teníamos, le hacíamos su declaración de enfermedad obligatoria de sospecha de enfermedad profesional. Bueno, ¿qué es lo que nos encontramos a día de hoy en el Hospital de Montilla? Esto es un corte del año 2021, a 2022 sigue aumentando, ¿vale? Yo creo que ahora rondamos aproximadamente incluso más de 80 casos, ¿vale? Entonces, nosotros en el año 2021 teníamos 70 pacientes diagnosticados de silicosis, de los cuales 57 pacientes eran de Montemayor, ¿vale? El 81% de los pacientes eran de Montemayor. Fijaros que estamos hablando de una población de 3.500 habitantes y una pobreza ahí. Estamos hablando de gente joven de esa población, por lo tanto, que son muchos más afectados, ¿vale? La edad media que tenemos nosotros del diagnóstico es de 38 años, ¿vale? Que se parece bastante a otras series. Es verdad que en la primera serie que publicó Antonio León eran todavía más jóvenes, de 33 años, pero yo creo que en el último estudio que se ha hecho de progresión de la enfermedad prácticamente está en 37 años, 38 años. Las cifras son muy parecidas. El paciente más joven que diagnosticamos tenía 24 años, después otro paciente, o sea, el más mayor, pues 54 años. El tiempo de exposición pues también tiene una mediana de 13 años, con una media de 15 años, que yo creo que también es bastante parecido a los que hay en otras series, ¿vale? La mayoría de los pacientes en el momento del diagnóstico pues tenían lo que hemos visto, ¿no? Ese punteado en la radiografía, es decir, tenían una silicosis crónica simple, el 77% de los pacientes, pero ya desde el momento del diagnóstico
había un 23% de casos que se diagnosticaron directamente con una silicosis crónica complicada. Bueno, supongo que de esto vosotros también ya vais sabiendo mucho, ¿no? La silicosis crónica simple es cuando solo están los nodulitos menores de 1 centímetro. Esos nodulitos que se van generando van aglomerando y van uniéndose y van formando unos focos que se llaman de fibrosis masiva progresiva, y cuando esta supera 1 centímetro ya hablamos de que se trata de una silicosis crónica complicada, ¿no? Bueno, de los TAC esos que hemos puesto anteriores, pues ya veis que había muchos que tenían esas masas de fibrosis masiva progresiva ahí en la radiografía y en los TAC, ¿no? Bueno, esto todavía no lo tenemos muy analizado, pero sí que es verdad que estamos viendo un alto porcentaje de pacientes en los que la enfermedad va progresando, unos más rápido, otros más despacio, ¿vale? Pero por lo menos, por lo menos un 25% de los pacientes progresan. Y tenemos ahora mismo 4 pacientes que están derivados a la unidad de trasplante pulmonar, ¿vale? En cuanto a la progresión de la enfermedad, pues por ejemplo, esto es un caso típico de progresión, ¿vale? Esto es una placa del año 2014 en el que se ve, bueno, pues ahí no sé si lo veis bien, pero bueno, un patrón ahí micronodular con algunas zonas un poquito más confluentes. Ya en el año 2015, fijaros, un año de diferencia. Se ve que la zona esta, pues ya esos nódulos se han ido uniendo y están formando unas zonas blancas grandes. Los pulmones tienen que ser negros, si están blancos, malos, ¿vale? En el año 2016, pues esas masas aumentan aún más, ¿vale? Y en el año 2021, pues nos encontramos un paciente, ¿no? Pues que tiene ya pues todos los lóbulos superiores, o sea, la parte superior del pulmón, pues prácticamente blanca, ¿vale? Este es otro caso también de un paciente que ha progresado, ¿no? Pues un paciente que en el año 2012 tiene un TAC con algún nodulito pequeño, y en el año 2013, un año después, pues ya tiene aquí zonas de fibrosis, zonas en las que se empieza a ver estas masas, ¿no? En el año 2016, pues fijaros, ¿no? El pulmón ya está prácticamente blanco, y en el año 2020, pues tiene un pulmón completamente blanco. Bueno, este paciente, pues la verdad es que se encuentra bastante mal en el momento actual, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Pues que entonces tuvimos que hacer un protocolo de seguimiento con estos pacientes, ¿vale? De seguimiento y de diagnóstico, ¿vale? Empezamos por la historia clínica con su tabaquismo, sus antecedentes respiratorios, si habían tenido una tuberculosis previa, y la historia laboral, ¿vale? En la historia laboral insistíamos más. Se le hace a todos los pacientes una radiografía de tórax. A todos los pacientes se le hacía una analítica que incluía algunas cosas que para nosotros nos hacía diferenciar entre otros tipos de enfermedades que pueden ser parecidas a la silicosis, como la sarcoidosis o la tuberculosis, ¿vale? Se le hacía un Mantux también para ver si había tenido contacto con... El Mantux sirve para ver si ha habido una infección tuberculosa previa. Y después se hacían pruebas de función respiratoria, una espirometría normalmente, y si la cosa avanzaba un poco, pues casi todos tienen también hecho unas pruebas funcionales completas con una espirometría, una difusión, una pletismografía y un TAC de tórax. Nosotros, todos los pacientes que vienen a la consulta, se les hace radiografía y se les pide TAC si tienen una exposición a sílice, ¿vale? Eso lo hacemos siempre. Y además no solo lo hacemos, sino que creemos que se debe de hacer y que creemos que quizás haya que cambiar un poco el diagnóstico de silicosis que se hace actualmente, en el que el gold estándar es la radiografía de tórax, pero nosotros pues estamos viendo que hay pacientes que tienen una radiografía de tórax pues que puede parecer un patrón micronodular, ¿vale? No sé si lo veis bien, pero bueno, parece que es todo un punteado, y que sin embargo cuando se le hace el TAC, pues que se observa que tiene ya focos de fibrosis masiva progresiva, por lo tanto estaríamos hablando de una silicosis crónica complicada, ¿vale? Entonces creemos que el TAC da más información de lo que da la radiografía de tórax, y que esto debía de cambiar un poco en cuanto al diagnóstico. Este es otro caso en lo que vemos una radiografía de tórax que nos puede resultar bastante anodina, y sin embargo cuando le hacemos el TAC, pues vemos que ahí justamente detrás de las clavículas tiene unas zonas de fibrosis masiva progresiva y de acumulación de micronódulos. Por lo tanto, ya os digo que para nosotros el TAC es muy importante y debía de ser básico en el diagnóstico de la enfermedad y en la clasificación, ¿vale? A partir de aquí, pues hicimos también un protocolo de seguimiento. Los pacientes que tienen una silicosis crónica simple estable, pues porque los vamos viendo y tal, pues simplemente le hacemos una radiografía de tórax y una espirometría anual, ¿vale? Muy pocos pacientes están dados de alta de nuestra consulta, seguimos viéndolos anualmente. Si no es porque no han venido, han perdido alguna cita o cualquier cosa de esas, pero nosotros seguimos revisándolo. Se le hace un TAC aproximadamente a los 5 años, incluso en los pacientes que parece que no hay progresión de la enfermedad.
Y después, en los casos de silicosis crónica complicada, pues sí que es verdad que tenemos un seguimiento individualizado, ¿no? Pues aquellos que progresan más, progresan menos, pues los citamos a los 6 meses, al año, con las distintas pruebas que nosotros vamos viendo en función de cómo vaya evolucionando cada paciente. Y cuando ya hay un empeoramiento radiológico acelerado o una caída de la función pulmonar, pues los pacientes los derivamos a la unidad de trasplante, ¿vale? Bueno, deciros como conclusiones, ¿vale?, que el uso de aglomerados artificiales de cuarzo ha provocado un número de casos de silicosis muy importante aquí en el sitio donde nos encontramos, ¿vale?, en nuestra zona, en nuestra provincia y concretamente aquí en Montemayor. Que al igual que en otras zonas, la silicosis en nuestro medio se produce en pacientes jóvenes con poco tiempo de exposición con respecto a las silicosis clásicas que nosotros conocíamos de los mineros, que se producían fundamentalmente en pacientes a partir de los 50 años y con periodos de exposición de más de 30 años, ¿vale?, que hay un alto porcentaje de progresión de la enfermedad y que es necesario esta parte también nos corresponde a nosotros, es necesario dar a conocer el problema que de forma tan dramática afecta a nuestro entorno y, bueno, investigación de posibles terapias futuras, pues básico porque es una enfermedad que a día de hoy, como todos sabéis, no tiene tratamiento y el trasplante va regular y que esperemos que aquí Antonio nos diga cosas o sepa algo más porque nosotros todavía estamos en pañales en ese aspecto, ¿vale? Pues ya está. Quiere hacer una pregunta, me comentan que la pregunta del público, por falta de no tener micro, el único micro es aquí. El que quiera hacer la pregunta, pues que se acerque, con que esté en esta posición ya se puede hacer la pregunta. Yo tengo aquí una pregunta, Blanca. Vamos a ver. Normalmente venimos observando que cuando diagnostica el Instituto Nacional de la Silicosis a solicitud del Instituto Nacional de la Seguridad Social a la hora de solicitar prestaciones y tal, ellos en sus informes, cuando ven una fibrosis, determinan, cuando ven una silicosis complicada, determinan qué tipo de fibrosis y en qué grado está. Eso parece ser que está reflejado, Antonio, creo recordar, en una normativa de la OIT, de la OIT. Exactamente, y que viene especificada, ¿no? Sí. ¿Por qué no se especifica un poco en los diagnósticos de aquí, ¿no? Es decir, oye, pues tiene una fibrosis masiva en grado A, B o C o tal, ¿no? Bueno, la realidad es que nosotros, como ya he dicho, este tema, no éramos especialistas en este tema, ni nosotros ni los radiólogos, ¿vale? O sea que esto es una cosa que por nuestra parte, por supuesto, tiene mejora. Es verdad que en nuestros libros normales de neumo es que esa clasificación es que no está, ¿vale? O sea, entonces nosotros nos manejamos con eso, no nos manejamos con libros de la Inspección de Trabajo, o sea que ni con libros de LINS ni con nada de eso. Entonces nuestros libros de cabecera y nuestros estudios que nosotros tenemos de silicosis, pues eso la verdad es que no sale. Es verdad que yo después mirando y tal, pues sí, si te metes en eso, pues efectivamente en función del tamaño de los focos de fibrosis, pues se clasifica en A, en B, en C, pero que es verdad que es una cosa que nosotros no manejamos habitualmente y que, bueno, que si se podría hacer, pues habría que hablar también con los radiólogos y que un poco sea una cosa común, pero que no es algo que nosotros los neumólogos esa clasificación no la manejamos habitualmente, pero bueno, habría que mirar. Luego otra preguntita también, que esta es una pregunta que ya os hice yo de forma personal, pero que ahora, en vista de que estamos aquí, nos preguntamos muchas veces, porque, a ver, nosotros como asociación tenemos muchas veces problemas a la hora de valorar en los juzgados o en cualquier sitio, valorar un poco lo que es la responsabilidad civil y el valor que pueda tener la enfermedad en el contexto en el que está concretamente en cada paciente, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con que no vemos, hay un problema que entendemos que puede ser bastante vital, y es que tenemos las pruebas de piriometría, las pruebas TAR, radiografías, etcétera, etcétera, pero el tema de la difusión puede ser interesante, sobre todo en las personas en las que tengan una difusión muy pequeña de oxígeno en sangre. ¿Por qué? Porque yo entiendo desde mi ignorancia que cuando hay la sangre, el oxígeno no llega bien a todo el cuerpo por culpa de que del funcionamiento pulmonar no es el adecuado,
me imagino que todos los organismos del cuerpo se podrán ver afectados por ello, ¿no? Con lo cual sería, entiendo que sería una situación más grave para el paciente. Bueno, como ya he dicho, nosotros normalmente hacemos pruebas funcionales completas que incluyen la difusión, ¿vale? Pero bueno, la difusión es una prueba que si, como tú dices, está muy alterada y muy baja en este tipo de pacientes, entonces el TAC está muy mal y la espirometría está muy mal, ¿vale? O sea, que no es una cosa aislada que te pueda decir, o sea, que no se da el caso de que está una radiografía súper bien, un TAC súper bien, unas pruebas funcionales súper buenas y de pronto una difusión del 20%. Eso no se da. Entonces, tiene que ser un todo, ¿no? Tiene que ser pues, un TAC, tiene que ser una espirometría, tiene que ser una difusión. Si hay algún paciente concreto que a lo mejor eso esté muy alterado, incluso habrá que estudiar por qué, porque a lo mejor hay algo más, ¿vale? Pero que no se da el caso de, tiene la radiografía con 4 nodulitos, tiene una espirometría perfecta y una difusión del 20%. Es que no se da, ¿vale? Entonces no... He demostrado mi ignorancia. No, bueno, no, es que la difusión además es una cosa un poco específica y que no es como... Vamos. Ha dicho que el 25%... Por favor, sí, haced las preguntas pero veniros por aquí, porque es que me están diciendo desde fuera lo que está siguiendo online, que no se escucha, es que no tenemos nada más que este micro. Entonces, para hacer las preguntas, que los demás, los que están viendo online haciendo el seguimiento, que lo puedan seguir, por favor. Con que te pongas aquí ya se recoge el sonido. Lo que ha dicho que hay un 25%, he querido escuchar, de que la enfermedad va avanzando. ¿En qué porcentaje suele ser la media de ese crecimiento? Tenemos datos. A ver, nosotros consideramos que avanza cuando pasa de un determinado patrón al siguiente, es decir, que a lo mejor estamos hablando de un paciente que tiene muy poco y avanza porque empieza a tener más nodulitos, o de uno que tiene una silicosis crónica simple y avanza a una silicosis crónica complicada, ¿vale? Pero no está analizado exactamente cuál es el que es porque es que hay más nódulos o cuál es porque cambia de silicosis crónica simple a silicosis crónica complicada, ¿vale? Nosotros es verdad que cuando hay un cambio brusco, o sea, quiero decir que pasa de una silicosis crónica simple a una silicosis crónica complicada, no sé si eso está bien hecho o mal hecho, pero volvemos a hacer la declaración de enfermedad profesional con la nueva clasificación que tenemos, ¿vale? Pero... Yo mismo, en mí, por ejemplo, en los últimos 8 meses me han crecido los nódulos sobre unos 3 milímetros, desde que me diagnosticaron la enfermedad hasta diciembre o enero, que dije el último mes. Y eso puede seguir avanzando. Sí, puede seguir avanzando. Ojalá que no, pero puede seguir. Sí, pero bueno, yo me lo voy notando también y pues serán mis preguntas. Vale. Muchas gracias. Sí, ahora parece que viene Manuel también a hacer una pregunta. Me gustaría hacer una pregunta. Mire, resulta que cuando te diagnostican lo que es silicosis, por ejemplo, de cualquier grado, y tú llegas con tu expediente de neumólogo de usted o de doctor Rubio, de quien sea, llega a la empresa y va a pasar reconocimiento médico de la empresa, ¿por qué el neumólogo que te ve cuando te hacen el reconocimiento médico ve tus datos y te deja trabajando? ¿Por qué ese neumólogo te pone actos con restricciones? ¿Pero qué neumólogo? El de la mutua, por la empresa. Si ya está diagnosticado, yo me he hecho unas pruebas con usted, ¿por qué se consiente que esa persona siga trabajando teniendo crónica complicada? Porque yo eso no lo entiendo. Porque aquí hay algunos que se pegan golpes, yo como empresario hago esto, pero vamos a ver. Hay algo que está fallando aquí, porque pues si no saldrían estos datos, y si tuvieran prevención en la empresa no saldrían tantos compañeros como hay que están en esta situación, ¿eh? Entonces...
Ahí no sé yo qué decir. Nosotros siempre ponemos la coletilla de evitar la exposición a polvo de sílice en todos nuestros textos. Después lo que pasa a partir de ahí es que nosotros ya es que no lo sabemos. O sea, lo que pasa en la mutua, lo que pasa en el INS, lo que pasa en el DECHE, es que nosotros no tenemos ya ni idea. O sea, lo que podemos hacer es aportar nuestro informe. También digo que esto para nosotros también ha sido un aprendizaje y entiendo que incluso para los neumólogos de las mutuas es un aprendizaje, porque son cosas que nosotros no estábamos acostumbrados a ver y por lo tanto inicialmente pues a lo mejor lo que poníamos era evitar la exposición a polvo de sílice insistiendo en las medidas de protección laboral, porque era algo que tampoco conocíamos en aquel momento como lo conocemos ahora. Desde luego nosotros, a día de hoy, paciente que sale una silicosis simple, complicado tal, ponemos evitar evitar el agente causante de la enfermedad, punto. Ahora, lo que pasa ya a partir de ahí es que no te puedo decir yo... Yo digo que, en mi caso, muchos compañeros míos llegan con su expediente, pasan la revisión médica y siguen trabajando con crónica complicada, ¿eh? Y ya le digo, y ese neumólogo que está viendo tiene los mismos papeles que usted ha estudiado, los mismos todos, y no tiene el mismo decreto luego a la hora de coger y decir, oiga, este señor no puede estar trabajando aquí porque tiene esta enfermedad. Y eso no lo pone luego la empresa. ¿Quién se beneficia de eso? ¿Los empresarios? ¿Quién es el que se beneficia de todo esto? Porque el que sale perjudicado es pues, las personas que están trabajando. Entonces, yo eso es lo que no entiendo. Entonces, claro, ahí es que no te puedo yo dar... Sí, pero claro, es que luego, ¿qué responsabilidad tienen la empresa, los empresarios? Y la única responsabilidad somos nosotros, que no nos vemos protegidos, que no, señores. Nosotros lo que nos veis dado es lo que hemos cogido. Incluso hemos firmado cosas que no vemos percibido. No nos vengáis a echarnos tierra encima de todo que tenemos una enfermedad, que yo creo que eso no es justo. Vamos, bajo mi punto de vista, eso es lo que... Sí, estoy de acuerdo. Juan María, tu compañero, también quiere preguntar. Ay, qué bien. Quiere intervenir. Qué bien. No, yo quería comentar en relación a lo que habéis preguntado antes sobre la progresión de la enfermedad, ¿no? Tenéis que tener en cuenta una cosa, que a fin de cuentas es una enfermedad prácticamente nueva. Es decir, necesitamos todavía tiempo. Llevamos a lo mejor conociéndola o viendo cómo evoluciona en los últimos 10, 12 años. Cada vez incorporándose más casos, con lo cual tenemos pacientes que llevan ya 10 años diagnosticados, pero otros que llevan 5, que llevan 3, que llevan 2, que llevan 1 año. Entonces nos hace falta todavía tener más perspectiva temporal de cuál va a ser la evolución. Pero bueno, va pasando el tiempo y vamos teniendo cada vez más experiencia también. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que cada vez hay más casos en que evidenciamos que hay una progresión. Es decir, que si en un principio pensábamos que era una enfermedad que no iba a progresar porque se estaban optimizando más las medidas de protección laboral, o simplemente porque el paciente o la persona, el trabajador, lleva años sin estar expuesto al sílice. ¿Y qué es lo que vemos? Que cada vez tenemos más pacientes que progresan y también que hay muchos pacientes que llevan años sin estar expuestos y que sin embargo vemos que la enfermedad sigue progresando. Es decir, es como si hubiera ahí no sé, ocurre a vosotros igual, ¿no? Pacientes que llevan a lo mejor 5 o 6 años, el tiempo que llevamos siguiéndolo, que directamente cesaron la exposición y que sin embargo pues vemos, y ahora lo comentará Antonio, que tiene muchísima más experiencia sobre eso, porque además tiene un estupendo trabajo, ¿no? sobre el tema, ¿no? Y es verdad que vemos eso. Entonces es algo que sí nos ha llamado la atención, ¿no? Y yo creo que ahora pues Antonio nos lo explicará mucho mejor, ¿vale? ¿Tú querías hacer alguna pregunta? Sí. Primero, ¿se oye desde aquí? Levántate, el micro es este y la verdad es que... De todas maneras, pues, primero enhorabuena por la exposición y encantadísima de que haya neumólogos que se impliquen en esta patología, en esta enfermedad profesional. Me ha llamado mucho la atención la única chica o mujer o señora que padece silicosis
Me gustaría saber en qué puesto de trabajo... O Fuera administrativa de la empresa. Vale. O sea, no se dedicaba al corte. Vale, gracias. Pues ya damos por concluido mi parte.